Primero, muy buenas noches. Soy Cristian Díaz, presidente de la rama estudiantil de la IEEE en la Universidad Nacional del Callao. Hoy es el tercer día de nuestro 12º Simposio Nacional de Tecnología, el cual lo realizamos de forma remota debido a las actuales circunstancias. Em, el día de hoy les toca presentar como parte de nuestro programa nuestro taller Python y la Industria 4.0 a cargo de Larry Mijares. Él es desarrollador backend y administrador de base de datos en Genio. Larry, buenas noches, bienvenido. Ya, buenas noches. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, lo escucho perfectamente. Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla. Antes de iniciar, sí quiero recordarles que existe una famosa ley llamada la ley de Murphy, que suele ser que en los momentos más importantes suelen suceder cosas que terminan desfavoreciendo. Si por alguna razón llega a ver el internet algún fallo, téngame paciencia, ¿no? Que ya intentaré solventarlo. Eh, Dicho eso, pido permiso por favor a Cristian de repente para poder compartir la Sí, pantalla. por supuesto. Debería poder hacerlo ahora. Listo, muchas gracias. Ya, por favor, avísenme si se ve la pantalla. Sí, podemos verlo. Vale. Un gusto, bueno, estar acá con ustedes. Antes que todo, es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Larry Mijares, o Larry Josué Mijares Silva. Y hoy el día vamos a hablar un poco sobre qué es Python, cómo se correlaciona con la industria, qué es la industria 4.0 y por qué a nosotros nos debería importar esta industria. Antes de iniciar como tal, es necesario conocer antes que todo qué es la programación, porque al final esta es una de las tecnologías que se va a estar utilizando constantemente y sobre todo en esta industria que va a venir. Así que vamos a ir a la Real Academia Española para poder obtener dos definiciones sobre qué es la programación. La primera definición la encontramos y dice, idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Y la segunda definición dice elaborar programas para su empleo en computadoras. Algo interesante que nosotros vamos a hacer acá es crear nuestra propia definición sobre qué es la programación. Para lograr hacer esto, vamos a utilizar estas dos definiciones que nos brinda la Real Academia Española. Entonces, nuestra definición quedaría algo como lo siguiente. La programación es la manera de comunicar a las computadoras nuestras ideas a través del uso de algoritmos con la intención de fabricar programas que puedan ser usados en diversos dispositivos. Algo bastante completo. Y cabe destacar que acá vamos a entender algo interesante que vendría a ser la comunicación. Nosotros sabemos la manera de comunicarnos y ya sabemos que la programación es una manera de comunicarnos. Pero cabe una duda, entra aquí una duda que dice, entonces, ¿cómo nos comunicamos? Porque, por ejemplo, que nosotros sepamos que las personas en Japón hablan, no nos indica cómo comunicarnos con estas personas. Entonces, entra un concepto adicional, el cual sería el lenguaje. Y vamos nuevamente a la Real Academia Española y vamos a revisar allí cuál es la definición que nos da. La Real Academia Española dice que un lenguaje es un conjunto de señales que dan a entender algo. Para nosotros comunicarnos con una computadora también utilizamos un conjunto de señales. A estas señales se les conoce como código, ¿sí? Y esto viene dado o provisto a través de un lenguaje de programación. Entonces, ya empezamos a armar más o menos qué es programación, ya sabes la forma de comunicarnos, ya sabes lenguajes con los cuales nos vamos a poder comunicar con las computadoras. Y esto es bastante interesante porque abre el mundo de la programación. Y aquí es donde vamos a iniciar nosotros y vamos a ver la historia de la programación. Interesante con un aparato. Este aparato se llama la computadora, fue un invento que inventó o que creó una sola persona. Realmente la computadora fue un proceso evolutivo de varias ideas de diferentes personas que encontraban disciplinas hasta que llegó a ser lo que conocemos hoy como computadora. Entonces, pequeño, antes era bastante grande,
es el cual nos permite y el cual da inicio a la programación. Sin computadora no existiría manera de comunicarnos con ella, ya que la falta de esta obviamente erradica todo lo posterior que ha nacido de ella. Esta historia de la programación nace con una mujer. Esta mujer nació en 1815, el 10 de diciembre. Ya estamos cerca de su cumpleaños. Y ella nació en Gran Bretaña. A ella se le conocía, o el nombre que se le dio fue Ada Augusta Byron, pero más conocida en nuestro mundo de la programación como Ada Lovelace. De hecho, hay un lenguaje de programación que se hizo en honor a esta mujer. Ella era una matemática, era una escritora y era una informática. Y ella se hizo popular en este mundillo por los trabajos que había hecho con la calculadora de uso general de Charles Babbage. Esta mujer se le conoce como la primera programadora porque fue la primera persona en hacer un algoritmo y hacer que una máquina pudiera ejecutarlo. Por eso es que ella es la primera programadora conocido, ¿no? De todo el mundo, y es un honor que haya sido esta persona, que haya tenido tantos conocimientos y que nos haya podido dar o dotar de este maravilloso mundo también. Ella tiene una frase bastante interesante que dice: esta máquina puede hacer cualquier cosa que nosotros sepamos cómo ordenarle o cómo decirle. Y eso básicamente es la computadora. Es una máquina que va a ejecutar instrucciones, pero es una máquina que va a ejecutar instrucciones para comunicarnos con ella. La cuestión era un poquito difícil, porque hace mucho tiempo, cuando se estaba iniciando este mundo de la programación, la manera de comunicarse con un computador no era tan sencilla. Se tenían que comunicar los programadores mediante algo llamado código de máquina o lenguaje de bajo nivel, que básicamente consiste, porque todavía existe, en una secuencia de números binarios. Para lograr comunicar una instrucción tenía que escribir código binario y hacer que la computadora entendiera esto. Era sumamente complicado. Y a medida que avanzaba la tecnología, se requerían programas más complejos, lo que hacía que esto fuese un desastre, porque imagínese usted, si a veces nos cuesta acordarnos incluso de los nombres, hay padres que se olvidan de los nombres de los hijos, entonces imagínense intentar recordar la cantidad. Vamos nosotros a crear algo que nos ayude, vamos a actualizar esta herramienta, vamos a actualizar un lenguaje de programación, creemos algo que nos facilite la vida para comunicarnos. Pusieron de acuerdo, empezaron a crear investigaciones, toda la cuestión, y llegaron a la conclusión y a la creación del lenguaje ensamblador. Este tomaba abstracciones de palabras en inglés y lo que hacía era posteriormente a código de máquina. Ya era mucho más sencillo, porque en vez de recordar una gran secuencia de código binario, era más sencillo recordar abstracciones de palabras en inglés, como apps, por ejemplo, para de repente hacer una sentencia, ¿ok? O zoom, para hacer otra sentencia, otra operación. Era mucho más fácil. Sin embargo, seguía lo complejo de programar en este tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente el mismo problema, como un bucle. Los programas debían ser más complejos y se empezaba a complicar demasiado llegar a programar un software en dicho lenguaje ensamblador. Así que nuevamente se reunieron y crearon algo llamado lenguaje de alto nivel, que hoy en día son los más usados para comunicarnos con las computadoras, debido a que este tipo de lenguaje más al que utilizamos nosotros los seres humanos para expresarnos. Incluso hasta gramaticalmente tiene bastantes cosas en común. ¿Ok? Entonces, ese es el lenguaje que utilizamos hoy en día. Lenguaje. Existen diferentes tipos de lenguaje. C, C++, existe Python, existe Java, existe C Sharp, existe Dart, PHP, JavaScript, etcétera, etcétera. Pero el que nos importa ahorita a nosotros es Python. Día a día, Python ha estado creciendo en popularidad, así que es importante que los conozcamos y sepamos por qué ha estado pasando esto con dicho lenguaje. Python fue un lenguaje de programación de alto nivel creado en 1991 por un sujeto o un señor llamado Guido van Rohe. La filosofía de Python consiste en lo simple, en lo sencillo, en lo legible, y tiene varias características que son bastante importantes. Python es un lenguaje de código abierto. Esto quiere decir no solamente que usted puede ver cómo fue creado, sino que también las licencias que otorga Python pueden ser de tipo libre,
Python es libre para que usted incluso pueda crear programas y comercializarlos sin necesidad de retribuirle algo. Python tiene una gran comunidad de personas que están completamente enamoradas de este lenguaje. Tengo amigos que me han dicho que están fascinados con Python y muchas veces me llaman solamente para hablarme de Python. La sintaxis que este posee es bastante sencilla, lo que facilita a los programadores novatos empezar en este mundo e ir escalando de manera más práctica. ¿Por qué? Porque al tener una sintaxis sencilla, que la sintaxis es solo programación, así ejemplo, sabemos que antes de P y B viene la M, entonces en la programación también tenemos reglas que nos indican cómo escribirle para podernos comunicar. Al esta ser tan sencilla, hace que las personas que inician con Python se centren más en la lógica que en la sintaxis, que está pendiente de que, ay, se me olvidó el tipo de dato, el punto y coma, etcétera, sino que aquí están más pendientes de cómo funciona. Es multiparadigma. Un paradigma quiere decir que es una manera de pensar. Y en la programación, un paradigma sigue siendo lo mismo, una manera de pensar, pero la finalidad de esta es para la resolución de problemas. Y Python acepta diversos paradigmas, como por ejemplo el estructurado, orientado a objetos, el funcional, orientado a eventos, y entre muchos otros paradigmas. Es de tipado dinámico y es multiplataforma. Así que tiene diversas bondades que pueden ayudar bastante a los programadores. Ahora, es importante saber en qué áreas podemos desenvolvernos con Python. Algunas de las áreas son la aplicación de consolas, que es por lo general donde iniciamos, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web tanto para el frontend como para el backend, aplicaciones móviles, desarrollo de videojuegos, big data, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, incluso hasta ámbitos médicos y de salud. Tiene un sinfín de áreas donde se puede aplicar. Ahora, ya que conocemos un poquito el lenguaje de programación, es necesario que conozcamos cómo nacen las industrias, qué es una industria, porque si no sabemos dónde la vamos a aplicar, es muy difícil saber aplicarlo. Hay popularidad impresionante. A la página del TIOBE, nota que en el año pasado, en noviembre, a este año, Python ha llegado a estar en el segundo lenguaje más utilizado y con más popularidad. Python actualmente solamente es superado por C. Y Python destronó a Java del segundo lugar. Entonces, la tabla de posiciones quedaría como lo están viendo en pantalla. Primer lugar C, segundo lugar Python, Java destronado en tercer lugar, C++ ha quedado en cuarta posición y C Sharp está en la quinta posición. Y puede ser que para un futuro Python llegue incluso a superar. Obviamente esto ya es una especulación, aunque viendo las estadísticas que ha tenido, puede ser posible. Ahora, vamos a conocer qué es la industria, porque ya sabemos la programación, ya sabemos los lenguajes de programación. Ahora conozcamos qué es la industria. La Real Academia Española define la industria como un conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos. ¿Qué sucede con esto? Es bastante interesante porque esta definición no solamente abarca a un sector, sino que se puede diversificar en muchos sectores, ¿ok? Ya que estos sectores pueden operar bajo la definición de industria. Así que una vez que comprendemos esto, que la industria puede crecer, es importantísimo que conozcamos la historia, porque a través de ella vamos y sabremos qué vendrá para el futuro. La historia de las industrias inicia más o menos, o sea, hay historiadores que relatan y dicen que inició a mediados del siglo XVIII y hay otros que dicen que inició concretamente en 1820. Y a esta le, se le denominó la primera industria. Hay historiadores que dicen que no fue una revolución. ¿Por qué? Porque fue un proceso paulatino. ¿Ok? Sin embargo, popularmente se le conoce como la primera revolución industrial. Esta revolución industrial afectó tres áreas importantísimas. Afectó el área social, afectó el área económica y afectó el área tecnológica. De esta manera, por ejemplo, se crearon en la tecnología máquinas como la máquina de vapor. Dicha máquina facilitaba bastante los trabajos. Al tener ese tipo de maquinaria se reemplazaron a los animales en ciertas tareas, por lo cual era más fácil y más productivo y se podía generar más haciendo menos. El ser humano también se vio beneficiado en el sentido de que no iba a estar explotado en labores físicas como antes. Sin embargo,
trajo también, por otro lado, una serie de despidos a causa de que ya no era necesaria tanta mano de obra gracias a la maquinaria. Entonces, como se dan cuenta, impactó tres áreas importantísimas. También se vio el uso de energías como el carbón, ¿ok? Y esta primera revolución industrial terminó más o menos entre 1840 y 1870. En ese periodo de tiempo acabó. No se tiene muy claro cuál fue la fecha exacta. Luego de esta, en 1870, llega la segunda revolución industrial, que se reconoce o se conoce más por la masificación que tuvo en los productos, ya que en esta parte, en esta etapa, los productos se producían en gran escala. ¿Ok? Se empezaron a hacer líneas de ensamblaje de repente para automóviles, se empezaron a utilizar nuevas fuentes de energía, como lo que viene a ser el petróleo o la electricidad. ¿Sí? Y eso también causó un nuevo impacto en las tres áreas antes mencionadas, económica, social y tecnológica, ya que cada día la tecnología iba aumentando, la economía iba creciendo. De hecho, la economía empezó a crecer desde 1800 y la parte social se veía afectada de una manera negativa al inicio con los despidos, pero posteriormente se veía beneficiada, ya que, por ejemplo, se incrementaban también la esperanza de vida, entre otras cosas. Ahora, esta segunda etapa finalizó en 1914. Luego tenemos la tercera revolución industrial, que es en la que nos encontramos actualmente. Usted puede pensar, pasó muchísimo tiempo, de 1914 hasta el 2006. Puede ser que no se haya iniciado la tercera revolución industrial justamente en el año 2006. Lo que pasa es que el señor Jeremy Rifkin, quien planteó este concepto de tercera revolución industrial, lo hizo en el año 2006 delante del Parlamento Europeo. Y este último dio el visto bueno a dicho concepto. Entonces, la fecha es que está desde el 2006 esta tercera revolución industrial, a razón de que fue cuando fue planteada. Ahora, la tercera revolución industrial, que es en la que nos encontramos actualmente, tiene 5 pilares que son fundamentales para el reconocimiento de esta. El primer pilar que posee sería la transición a energías renovables. Como hemos estado viendo a lo largo de las industrias, cada una utiliza cierto tipo de energía. En esta época se están utilizando energías renovables. Estas energías básicamente provienen de la naturaleza y su cantidad es inagotable, o por lo menos provienen de la naturaleza y se regeneran a través de esta misma, por lo que hace que sea bastante difícil acabar con este tipo de energías. Un ejemplo, por ejemplo, sería la energía solar o la energía eólica que proviene del aire. También vemos en el segundo pilar que empezaron a hacer transición los edificios a ser microcentrales de energía que se autoabastecieran de energía renovable. Y esto no es que haya iniciado ahorita en el 2020 o en el 2018, sino que ya tiene tiempo atrás también. Ahora, el tercer pilar, es que se inició el almacenamiento de energía y se crearon herramientas como las baterías para poder almacenar energía de la mejor manera posible. El cuarto pilar sería la red eléctrica inteligente. Esta red consta o se basa de generar, transformar y distribuir la energía eléctrica. Y no solamente eso, sino que tiene la capacidad, por eso es que viene la parte inteligente, tiene la capacidad de verificar en la transmisión cuáles son los datos que se están enviando a través de la electricidad para saber si ocurre algún daño y esta misma encargarse de ver la manera de cómo solventar dicho daño. Esto es algo bastante interesante que se está aplicando. De repente hay países donde no está aplicado al 100%, hay unos que están iniciando a aplicarlo, hay otros que ya tienen algunas cuestiones con este tipo de red eléctrica inteligentes. Y el quinto pilar es el transporte eléctrico, la transición al transporte eléctrico, como se ve, por ejemplo, en empresas como Tesla y otras tantas empresas automovilísticas que están empezando a hacer carros eléctricos. Incluso existen ya centros de carga para los carros eléctricos, entre tanta cosa. Estos son los 5 pilares que Jeremy Rifkin planteó ante el Parlamento Europeo en el 2006. Pero hay una característica especial que es por la que la mayoría de personas conocen de en qué se basa la tercera revolución industrial. Y esa característica especial es la automatización, ¿ok? La mayoría de personas conoce que la tercera revolución industrial se caracteriza por la automatización, ya que las máquinas no solamente
fabricaban en masa, sino que hubo una sustitución en el personal que ayudaba a esta fabricación. Y las máquinas empezaron a hacer trabajos automatizados para llevar a cabo una mejor producción. Esto es bastante interesante. Si ustedes se han dado cuenta, en cada una de las etapas de la industria existen despidos, pero también existen en cada una de las etapas nuevas fuentes de trabajo. Y llegamos a la última industria, que sería la cuarta revolución industrial, o como se le suele conocer también, la industria 4.0. Esta industria todavía no está, todavía no está. Esto es importante saberlo. Se dice o se plantea que puede empezar esta industria como tal en la tercera década del siglo XXI, más o menos como por el 2030, por allí. Ahora, esta industria es una hipótesis a día de hoy. Esta hipótesis lo que plantea es el uso de diversas tecnologías para lograr conformar fábricas inteligentes. Las fábricas inteligentes tienen su propia manera de proceder y eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante, porque antes de llegar allí tenemos que saber o conocer cuáles son las tecnologías que requiere la industria 4.0 para lograr ser. ¿Cuáles son estas tecnologías que plantea la hipótesis plantea como base? ¿Por qué? Porque al aún no estar, al aún no existir dicha industria como tal, no se puede sino especular sobre qué tecnologías son las que van a estar o sobre las que ésta se va a fundamentar. Pueden ser más de tres, ¿ok? Pero la mayoría de personas estudiados en este tema coinciden en que van a ser por lo menos tres. Y esas tres serían el Big Data, el Machine Learning y el Internet de las Cosas. Vamos a adentrarnos un poquito, vamos a conocer un poco en qué se basa cada una de estas a manera superficial. Vamos a iniciar por el Big Data. El término de Big Data inició o se empezó a utilizar en los años 1990 por John Massey. No significa esto que el concepto o el término de Big Data haya sido inventado por él. Esto realmente lo que quiere decir es que John Massey fue la persona que popularizó el término de Big Data, porque también se han leído artículos, y yo he leído artículos que dicen que data un poquito antes el Big Data, así como también, por ejemplo, la inteligencia artificial data de bastante antes. Sin embargo, quien popularizó este término fue John Massey en el 1990. El Big Data, el nombre de Big Data describe bastante bien a qué se refiere esta tecnología. Big Data, como su nombre lo explica o lo indica, es un gran conjunto de datos, pero son tantos datos y son tan complejos en algunas ocasiones que se necesita un software especializado para poder analizar y procesar estos datos. Entonces, el Big Data lo que hace es obtener un conjunto bastante grande de datos para poder posteriormente eh, analizarlos y bajo el análisis sacar algunas conclusiones. Ahora, esto tiene 5 Bs o 5 Vs, como se les conoce. Para identificar al Big Data deben estar estas 5 Vs. Hay personas que dicen que solamente hacen falta 3, que son las primeras 3 que están acá marcadas en la pantalla. Sin embargo, yo considero que es mucho mejor las 5 que he colocado, ya que determinan de una manera eh, más específica cuando se está utilizando el Big Data y cuando no. ¿Okay? La primera V es el volumen, que proviene de la gran cantidad de datos que hablábamos anteriormente. La, la segunda V proviene de la variedad. Esto significa de la naturaleza de los datos, de dónde provienen los datos, de qué tipo de datos son. Todo esto se introduce en la variedad, ¿ok? La tercera V es la capacidad de velocidad que tiene para poder generar, procesar, analizar los datos. Esa es la tercera V, ya que tiene que ser veloz. Debido a la gran cantidad de datos, es pertinente que la velocidad sea alta para el procesamiento y el análisis de estos. La cuarta V se basa o radica en la veracidad. Esta lo que hace es verificar que la calidad de los datos sea buena, sea alta, debido a que si tenemos unos datos de alta calidad, el resultado que obtendremos del análisis de los mismos va a ser favorable o va a ser el esperado. Sin embargo, si tenemos datos que no tienen una calidad consistente,
lo que nos vamos a encontrar es con un resultado que se va a ver afectado debido a la calidad del mismo. Entonces, es importante mantener la veracidad de los datos. Y por último, obtendríamos el valor. Los datos que se almacenen tienen que ser datos útiles. Para esto, necesitamos determinar, obviamente, en función del programa que vayamos a crear, cuál es la utilidad de los datos o qué datos serían útiles tener. No vale la pena tener datos irrelevantes para analizar. Basado en estas 5V es donde llega el Big Data y hace una explosión grandísima, y entonces las empresas hoy en día dicen que los datos son el nuevo petróleo, porque de los datos que poseemos cada uno de nosotros no tienen la idea del dineral que se saca y que se obtiene solamente con nuestros datos, con la foto que se postea en Facebook, con el comentario que se hace en Twitter. O sea, todo eso genera una cantidad de datos que se almacenan y se utilizan para analizarlo y generar dinero. Por eso es que dicen que los datos son el nuevo petróleo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando introduzcamos a Python y lo mezclemos con la industria 4.0. La segunda área que está dentro de la hipótesis como una de las fundamentales para la creación de la industria 4.0 es el Machine Learning. El Machine Learning es una rama o una ramificación de la inteligencia artificial. Machine Learning no es inteligencia artificial, no es inteligencia artificial como tal, sino que es una ramificación de esta. Y básicamente lo que es que las máquinas puedan aprender. Para resumirlo muchísimo, porque el tiempo se me está acabando. Bueno, se determina que el Machine Learning, o sea, que esto ha aprendido a través de que la inteligencia que hemos programado pueda, a través de los datos que se les han dado, o de los datos, sí, que se le han dado, que se les ha brindado, esta pueda generar un resultado que no fue programado. O sea, dicho de otra manera, es como que nosotros crearíamos un programa para que realice, para que reciba información y en función de la información recibida, esta saque otro programa. ¿Okay? Sé que suena medio extraño, pero es la manera, por decirlo de forma general, en cómo funciona el Machine Learning. Recibe datos y hace salidas. ¿Ok? Ahora, para llegar a esto, necesitamos entender que el Machine Learning nace de la comparación o de querer imitar, mejor dicho, las neuronas que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, nace el concepto de neurona artificial. La neurona artificial tiene como objetivo recibir una información, procesarla y brindar o dar un resultado. ¿Ok? Ahora, una sola neurona puede ser interesante para aprender, pero para hacer procesos realmente complejos y análisis, como por ejemplo de todos los datos de un Big Data, es importante que tengamos una similitud aún mayor con el ser humano. Entonces, para esto necesitamos tener una red neuronal, que es un conjunto de neuronas entrelazadas entre sí, recibiendo información y produciendo resultados. Estas redes neuronales se pueden catalogar en diversos modelos. Y estos modelos dentro de sí mismos tienen algoritmos que permiten el funcionamiento de estos dependiendo de las necesidades que tenga el programa o el usuario. Existen 3 algoritmos que son bastante populares, porque existen muchos más, muchísimos más, y existen muchos modelos. Pero hay 3 algoritmos que son bastante populares, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Acá en este momento vamos a tocarlo solamente de manera general. Vamos a tocarlo de forma básica, no nos vamos a profundizar en ellos. El aprendizaje supervisado consta de lo siguiente. Es un conjunto de valores que se le va a estar entregando a la neurona para que ésta lo analice. Posteriormente se le va a entregar un valor único, ¿ok? O un valor individual con la finalidad de que esta neurona, con el conocimiento previo que se le fue entregado, pueda determinar a qué etiqueta debe darle, qué característica o a qué categoría pertenece. Por ejemplo, si yo le muestro la imagen de un perro y le digo que eso es un perro, que muchas veces así funciona con los niños chiquitos, uno le dice, mira, un guau guau. Entonces el niño recibió la información de el objeto, el animal y la etiqueta que le corresponde a dicho animal. Vemos otro perro distinto, con diferente anatomía, de repente un chihuahua. Decimos, mira, otro guau guau. Y el niño va a empezar a analizar. De repente vemos un pastor alemán
y decimos, mira, otro guau guau. Entonces el niño ya ha aprendido qué es un guau guau. Y de repente nosotros nos encontramos en la calle no silver, y el niño lo va a ver y nos va a decir a nosotros, mira, un guau guau. ¿Qué sucedió acá? Nosotros le dimos un conjunto de información y luego el niño, con la información que se le había dado previamente, logró establecer una correlación entre un dato y una etiqueta. Así funciona el aprendizaje supervisado de manera básica, porque obviamente esto es mucho más extenso. Ahora vayamos con el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado consiste en que le vamos a estar entregando datos, le vamos a estar entregando información y esta la va a procesar, pero no le vamos nunca a entregar una salida, por lo tanto, o un conjunto de etiquetas. Por lo tanto, la neurona debe encontrar cuáles son los patrones similares o los patrones de similitud que proveen o que tienen los datos que le hemos entregado previamente. Es como que un niño ve a un perro y escuche el ladrido. Luego ve a un perro completamente distinto y escuche el ladrido. Luego ve a otro perro completamente diferente y escuche el ladrido. Y el niño empieza a asociar las figuras que ha estado viendo, el sonido que ha estado escuchando, con una etiqueta, con un resultado. Posteriormente, si él en algún momento vuelve a ver a una hace el mismo sonido que un perro, él va a determinar que eso es efectivamente un perro. Menos así funciona el aprendizaje no supervisado. Y por último tendríamos el aprendizaje por refuerzo. Este es bastante interesante, porque la manera de que aprenda es con la retroalimentación que se obtiene al interactuar con el ambiente. Suena complejo, pero realmente es bastante sencillo si ponemos un ejemplo. Supongamos que conocemos a una persona bastante la atención. Entonces nos acercamos un día y compramos un chocolate y se lo entregamos a Vito. Nosotros vamos a estar viendo la reacción facial que tiene la persona, vamos a escuchar el tono de voz, vamos a ver la gesticulación y un sinfín de características. Estas características o estas reacciones a nuestra acción van a determinar si le gustó el chocolate, si no le gustó el chocolate, si le gustó el chocolate pero no le gustaste tú, o si de repente era alérgica al chocolate. Y nosotros de esa reacción vamos a aprender. Entonces, el aprendizaje por refuerzo consiste en el aprendizaje a través de la interacción con el entorno, ¿ok? Como en el ejemplo que acabamos de poner. Ahora, vamos a ver la tercera área tecnológica en la que se va a basar la industria 4.0, que sería el Internet de las cosas. Al igual que en el Big Data, el nombre que tiene esta tecnología es bastante explicativa por sí misma. El Internet de las cosas no hace referencia, sino que a las cosas que están conectadas a Internet. ¿Sí? Cosas de uso común, cosas cotidianas. Pueden ser cosas como de repente el refrigerador, pueden ser cosas como de repente el carro, entre otras, ¿no? De repente la consola de videojuegos, la lavadora, la secadora, cosas cotidianas, el televisor, todo esto, todo aquello que esté conectado al Internet sería el Internet de las cosas. Y la cuestión no está en, o sea, lo interesante de esto no está en que las cosas estén conectadas a Internet. Lo interesante de esto está en qué podemos hacer con aquellos dispositivos conectados a Internet. La empresa Gartner dice que para el año presente, para este año 2000, dijo ya hace un tiempo atrás, iban a existir aproximadamente 26 mil millones de dispositivos con conexión a Internet. Ahora, como decía, eso no es lo importante. Lo importante no es que estén conectados, lo importante es qué podemos hacer con aquellos que estén conectados. Y aquí surge una premisa bastante curiosa que sería la interacción con los objetos conectados en Internet sin necesidad de tener nuestra presencia física en el mismo sitio que dicho objeto. ¿Ok? Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ejemplificar esto, porque con ejemplos la vida es más sencilla. Coloquemos lo siguiente. Supongamos que somos dueños de un barco y este barco transporta cosas legales, ¿no? O sea, qué sé yo, computadoras, ¿no? Pero honradamente. Y necesitamos pasar por debajo de un puente. Dicho puente debe ser accionado para el levantamiento de este desde una casilla o una caseta, perdón, que se encuentra encima, ¿no? Arriba, a un lado.
Resulta que quien debe accionarla era la hora de almuerzo, por lo tanto se fue a almorzar y parece que no va a regresar en una hora. Nos encontramos entonces nosotros con la necesidad, o mejor dicho, nos encontramos como que en esa impotencia que tenemos que esperar sí o sí hasta que llegue la persona responsable de alzar el puente para que nosotros podamos continuar con nuestro camino. ¿Qué sucedería si el barco y el puente estuvieran conectados a Internet? Bueno, sucedería, por ejemplo, que se podría enviar, el barco le podría enviar una señal de la geolocalización en donde se encuentra el barco actualmente, y el puente va a estar comparando la geolocalización del barco con respecto a donde se encuentra el puente. Cuando el puente determine que la geolocalización del barco es suficientemente cercana como para que este puente se alce, entonces el puente va a enviar una señal a los semáforos aledaños para que se coloquen en rojo y los carros no pasen. Y el puente se va a empezar a levantar. Y de esta manera el barco va a transitar fluidamente. Una vez que el barco haya pasado el puente, entonces el puente va nuevamente a colocarse en su posición original y va a mandar una señal a los semáforos que también están conectados a Internet de las Cosas para que se vuelvan a activar y permitan el flujo de carros. Esto es bastante interesante. Esta es una manera de ver las cosas. Esto sucedería, por ejemplo, con Internet de las Cosas. Ahora, veamos nosotros que existen tres categorías en donde se engloban las acciones que se pueden hacer con Internet de las Cosas. La primera categoría sería consumidor, la segunda empresarial y la tercera infraestructura. En la categoría del consumidor nosotros nos vamos a encontrar con que con actividades como por ejemplo cosas que estén conectadas a internet, como por ejemplo los vehículos, la lavadora, secadora, refrigeradora, o sea, cosas que tengan que ver con la domótica, ropa inteligente que ya existe, entre otras, ¿ok? Y la intención de esto es comunicar a dichos dispositivos con su dueño o con otros dispositivos, porque no es necesario comunicarlos directamente con el dueño, como vimos en el ejemplo del barco. A nosotros nunca nos llegó nada, sino que los objetos, las cosas a través de Internet se comunicaron. Ahora, vamos a poner un ejemplo acá. Supongamos que nosotros tenemos una cita muy importante con una persona que es fantástica y que nos encanta a nosotros. Entonces nos arreglamos, nos vestimos, porque nos levantamos un poquito tarde, encendemos la cocina, preparamos unos huevos revueltos, agarramos unos panes, nos comemos eso, un café, no sé qué, y salimos para llegar a tiempo y dar una impresión positiva. Y en medio del camino nos recordamos, nunca apagué la estufa. Si tienes dos opciones, o sigues y llegas a tu cita y cuando llegues luego a tu casa encuentras prácticamente un incendio, o te regresas lo más rápido que puedas e intentas, esperando, ¿no? Con la esperanza de que no se haya incendiado nada, apagar la hornilla. Con Internet de las Cosas, si la estufa estuviera conectada a Internet, sería más fácil porque esta misma te avisaría, te enviaría un mensaje para que tú decidas qué hacer con ella, si apagarla, si dejarla encendida, si ponerla a hibernar, un ejemplo chistoso. Entonces, el Internet de las Cosas te facilitaría eso. Salvó tu cita, salvó tu casa y estás bien, porque el Internet de las Cosas también puede ser usado para la seguridad. También entramos en el ámbito empresarial, donde, por ejemplo, las empresas hoy en día utilizan el Internet de las Cosas a su favor para recolectar datos, que obviamente después serán utilizados para Big Data y procesados a través de Machine Learning. ¿Qué sucede acá? Que, por ejemplo, la empresa necesita los datos de qué cosas nos gustan, de qué cosas conversamos. ¿Qué mejor manera de adquirir toda esa información que a través de un dispositivo que llevamos todos los días, todos nosotros, a todos lados, que se llama celular? Donde es muy probable y muy posible que el teléfono incluso de cada uno de ustedes ahorita mismo esté escuchando esta charla y aprendiendo con nosotros. Quizás cuando se acabe la charla le empiezan a salir anuncios de Python, de cómo aprender Python, curso de HLC con Python, que ese se los recomiendo, muy bueno. Tendrían ese tipo de anuncios o de cosas de industria o de cosas de Machine Learning, de Big Data, de Internet de las Cosas, porque está recolectando información. Esto lo envía, obviamente, a través de Internet. Ahora, en el momento de las preguntas, si quieren preguntar qué opinión tengo yo sobre este tipo de cosas, se la podré dar, pero en vista del tiempo, tengo que apurar un poquito la charla. Y por último, tendríamos el Internet de las Cosas en la infraestructura. Esto significa en que se puede administrar la infraestructura, tanto sea rural como urbana, a través del Internet de las Cosas. Un ejemplo clarito de eso fue el que puse del barco.
se está administrando la infraestructura urbana al permitir alzar el puente sin necesidad de que alguien esté solicitándole a un ser humano que lo alce, ¿sí? Entonces, estas son como que las tres principales, porque ya también existen, se podrían ver en el área de la salud, se podrían ver en el área de la educación, entre otras. Ahora llegamos ya a la industria 4.0 como tal y vamos a relacionarla con Python. Ya como sabemos cuáles son los pilares de la industria 4.0 y sabemos cuáles son las áreas en las que Python se puede desenvolver, nosotros podemos hacer una correlación en la que el lenguaje de programación Python ha estado subiendo en popularidad por la facilidad que les provee a las personas aprender cómo llevar a cabo este tipo de tecnologías, cómo crearlas, cómo ejecutarlas, cómo manejarlas. Y en la industria 4.0, la fábrica inteligente consiste en que las maquinarias de dicha fábrica puedan comunicarse entre sí, puedan analizar todos los datos que le llegan a través del Machine Learning y aprender de ello para producir de una mejor manera, para administrar las cantidades de materiales que le llegan de una mejor manera y por ende ser fábricas más productivas que generen más ingreso o más capital. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una fábrica de tornillos y las máquinas es una fábrica de la industria 4.0, una fábrica inteligente. Entonces las máquinas, hay diversas máquinas, estas se comunican entre sí. Resulta que a la máquina que se encarga de darle forma a los tornillos a través del metal, ¿no? Que recibe el metal y le da forma al tornillo, resulta que esta máquina envía una información al resto de las máquinas de que ya no hay más metal para seguir fabricando los tornillos. Por lo tanto, las otras máquinas deben detenerse al terminar sus labores, porque estas ya habrán comunicado entre sí y habrán comprendido qué deben hacer. Supongamos que en ese trayecto todavía hay tornillos y la máquina encargada de revisar los tornillos, al estar capacitada y al haber aprendido no solamente cómo es el tornillo, sino cuáles son los defectos que se pueden presentar, qué tornillos todavía pueden servir, qué tornillos ya son inservibles, y todo este tipo de cuestiones, de repente, qué tornillos no tienen la cantidad de vetas necesarias para engranar correctamente una tuerca o en una pared. Entonces, esta máquina, al haber aprendido todo esto, tiene la capacidad de agarrar el material que es inútil para el siguiente proceso y reenviárselo a la máquina principal que se va a encargar nuevamente de, por ejemplo, fundir todos esos tornillos en una pieza de metal y luego irlos separando para volver a hacer el proceso. Entonces, como nos estamos dando cuenta, hay una reutilización, hay una administración autónoma por parte de la maquinaria en cuanto a los materiales que se están utilizando. Hay una comunicación entre ellos mismos para funcionar de mejor manera, ya que si no hay material, entonces ellas mismas podrían enviar un mensaje a una empresa que traiga el material. Amazon, por ejemplo, había estado haciendo pruebas con pedidos siendo enviado por drones. O sea, te iba a enviar drones a tu casa. Ya no te iba a ser un ser humano el que te llevara la paquetería o el producto o lo que sea, sino que iban a ser drones capacitados justamente para esa labor. Empezamos a ver ápices de la industria 4.0 en la actualidad. Y esto es importante porque así como en las anteriores industrias hubo despidos, en esta industria también lo va a haber, van a haber despidos. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Sin embargo, la cantidad de fuentes de empleo que se van a generar van a ser aún mayor que la cantidad de despidos. Pero para poder acceder a esto hay que estar capacitados. Tenemos que estar capacitados para poder llevar a cabo y poder crear las inteligencias artificiales, poder saber cómo utilizar los modelos, qué algoritmo sería mejor, cómo voy a procesar los datos de mi Big Data, cómo voy yo a intercomunicar a mis maquinarias. Todo esto es importante que lo sepamos. Entonces, ahí llega una afirmación que sería, ¿cuán importante es la programación? Muchísimo, porque a través de la programación es que vamos a lograr hacer todo esto. Y en este caso a través de Python, que es un lenguaje que ha estado tomando bastante auge por estas situaciones. Y llega algo, de repente, para las personas que quizás son un poquito nuevas y dicen, ¿será que todos podemos programar? Porque Ada Lovelace era matemática, era informática, era escritora, y yo de repente no tengo todos esos estudios. Pero la realidad es que todos pueden programar. Toda aquella persona que se lo proponga puede llegar a hacerlo. Pueden hacerlo de manera autodidacta o pueden hacerlo a través de una guía, que eso facilita mucho más el aprendizaje. Y con HLC nosotros queremos brindar esa guía para que las personas que quieran aprender puedan hacerlo a su ritmo, puedan hacer todas las preguntas que quieran para que éstas sean contestadas, puedan entender el porqué de las cosas.
¿Ok? Entonces la familia HLC les invita a ustedes a que si quieren aprender a programar, puedan hacerlo con nosotros. Y es un gusto haber estado aquí con ustedes y haberles presentado esta charla. Muchísimas gracias, Larry. Si hubiera alguna pregunta, pueden colocarlas en el chat. Nosotros la vamos a leer para que Larry pueda escucharlas. Larry, tenemos una pregunta de Eric que se refiere a, entre los lenguajes populares que mencionaste, em, ¿cuál sería el que tiene más demanda? Bueno, Ari, esa pregunta no podría ser general. Yo no te podría decir un lenguaje como tal. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación tienen también sus áreas en donde funcionan mejor o sus áreas donde fueron designadas para funcionar. Entonces, esa pregunta depende mucho de a qué área te refieres. Por ejemplo, si tú me hablas a mí de la web, yo te hablaría de JavaScript, ¿ok? Es popularísimo JavaScript y ciertos frameworks que este posee para el frontend. Si tú me hablarías del backend, entonces te podría hablar de JavaScript con Node.js o te podría hablar de repente de PHP, que aunque muchos programadores digan que es un lenguaje odiado, que es un lenguaje feo, es uno que se sigue utilizando muchísimo en la web. Si tú me hablas a mí para Machine Learning, yo te diría Python o te diría R, que también es un lenguaje que ha estado subiendo en el TIOBE, ¿sí? Si tú me hablas de repente de cuestiones de escritorio, yo te podía hablar de mi perspectiva, el que yo utilizaba, por ejemplo, la C Sharp, pero habría que revisar, porque realmente ya aplicaciones de escritorio como tal no se están generando así, sino que más bien se hacen PWAs para precisamente satisfacer esto. Entonces, tu pregunta, Eric, depende de en qué ámbito quieres desempeñarte. Si tú me hablas de videojuegos, te hablaría de C Sharp. Si me hablas de videojuegos web, te hablaría de JavaScript. Entonces, tiene bastante para mencionar. Por supuesto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles piensa usted que serían las primeras áreas en implementar la industria 4.0? Que las primeras áreas a implementar la industria 4.0 serían estas tres básicas que hoy en día ya están siendo utilizadas, que serían el Machine Learning, Big Data y el Internet de las Cosas. Entonces, si te quieres capacitar en alguna de estas áreas, o sea, o si te quieres capacitar para la industria 4.0, que sea en cualquiera de estas tres, en cualquiera, porque las tres van a ser sumamente requeridas. ¿Ok? Entonces, esas serían las áreas a implementar en la industria 4.0. Sí, Pila Cristian creo que levantó la mano. Si deseas usar tu micrófono, no hay problema. Bien, tenemos una pregunta. Cómo podría aplicar Python, por ejemplo, en una MIPE? A ver, MIPE supongo yo que será lo mismo que PYME, que sería una pequeña empresa, ¿no? Claro, sí, Ya. la definición es la misma. A ver, tú podrías aplicar Python de diversas maneras. Podrías utilizarlo de repente no en las áreas de la industria 4.0, aún en una PYME o una MIPE, por el tamaño de esta, ¿ok? Pero sí podrías utilizar Python, por ejemplo, para automatizar. Como aún nos encontramos nosotros en la tercera industria, en la tercera revolución industrial, es bastante beneficioso que empieces a automatizar problemas o soluciones pensado para una posterior actualización que vaya directamente hacia la industria 4.0. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, tú querer, por ejemplo, colocar Big Data en una pyme que de repente tiene, qué sé yo, 500 clientes, 1000 clientes, no sería un volumen que sería una de las de las V que tienes que cumplir el Big Data para ser reconocido como tal. No sería un volumen eh, amplio, grande. Entonces, no tendría mucho sentido en ese momento implementarlo. O igual, el Machine Learning, en este caso lo podrías implementar de manera tal que exista un bot, que tú puedes programar un bot que pregunte qué desea, cuáles son las necesidades, qué quiere o que estudie de repente a esos 1000 clientes bajo los datos que se perciben. Entonces, es de ver más o menos qué tecnología puede ser implementable y qué no. También depende de la pyme, porque, por ejemplo, el Internet de las Cosas va a depender de cómo la persona quiera llevar su negocio, ¿sí? Porque tú podrías, lo que hace Globo hoy en día o Rappi, tú podrías hacerlos solamente ¿cómo se llamaría esto?
con Internet de las cosas. Pero hay países, lamentablemente Latinoamérica aún no está capacitado para eso. Entonces también habría que ver ciertos factores de la sociedad para saber qué puedo aplicar y qué no. Tenemos otra pregunta. Gregory pregunta si el lenguaje de programación de Python puede ser útil para la seguridad. Totalmente, Gregory. De hecho, es uno de los lenguajes de programación que te enseñan o aprendes para poder llevar a cabo cuestiones de seguridad informática. Hay una página llamada Hacker 101 que te explica y te dice que uno de los requisitos para tú poder ser o aplicar en la seguridad informática es justamente saber Python y JavaScript. Entonces, totalmente, Python se puede usar en la seguridad informática. David pregunta, ¿por qué indica que la industria 4.0 es teórica eh, si ya se usa Big Data o IoT en estos tiempos? Muy buena pregunta. El uso de tecnologías no quiere implicar que nosotros hayamos tenido una revolución industrial. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Recuerda que una revolución industrial es causada cuando se afectan tres ámbitos: el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito tecnológico. De momento está siendo afectado el ámbito tecnológico con estas nuevas tecnologías, pero todavía el ámbito social y el ámbito económico no ha estado siendo afectado de manera directa, sino de parte indirecta. Hay empresas grandes, solo las grandes pueden hacer uso de estas tecnologías y sacarle un buen partido. Pero una MIPES, por ejemplo, sale perdiendo porque la inversión que requiere este tipo de tecnologías es muy alta. Por lo tanto, aún no estamos en la industria 4.0. Estaremos allí cuando se vean afectadas las otras dos áreas de manera más directa. ¿Okay? Entonces, esa es la razón. Adrián pregunta si la inteligencia artificial podría ser aplicada para detectar intrusos en la web como SQL injection. Sí, claro que sí. Recuerda que, bueno, el machine learning más concretamente, que es esta rama de aprendizaje, porque tú le puedes enseñar a detectar cuando se están haciendo cosas que no se deberían hacer. Incluso puedes enseñarle a que detecte errores en el programa, o sea, que la propia inteligencia cause debugueos, pues haga un debug, ¿no? No me sale la palabra en español ahorita. Eso lo puedes hacer a través de la inteligencia artificial también. Pero obviamente tienes que tú elegir el modelo que vas a implementar, tienes que elegir también el algoritmo que vas a implementar y empezar a programarla. Bien, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Em, ya para... Ah, no. Sí, tenemos otra pregunta. David repregunta, entonces estas empresas que usan estas tecnologías que mencioné, ¿utilizarían tecnología 3.9? A ver, las empresas o sea, las empresas grandes que utilizan la tecnología que tú mencionas, están utilizando tecnologías que van a ser usadas en la industria 4.0. ¿Okay? Eso no, eh, a ver, eso no quita que ellos sigan en la industria 3. Ellos están en la industria 3 utilizando tecnologías de la industria 4.0. ¿Cuál es la cuestión? En que esta industria 4.0, como te digo, tiene que afectar estas áreas para tú llegar a ello. Además de que no solamente se basa en la tecnología, y estas no son las únicas tecnologías que pueden estar o que pueden ser tomadas en cuenta para la industria 4.0. Por eso es que yo decía que es una hipótesis a día de hoy. ¿Ok? Entonces, estas empresas, perdón, están en la industria 3, pero utilizan tecnologías que van a ser usadas en la industria 4. Esa es la cuestión. Bien, creo que ahora sí ya no quedan más preguntas. Larry, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a formar parte de nuestro evento. Esperamos que en una próxima oportunidad contemos con tu participación en futuros eventos que nosotros organicemos. Muchas Ya, gracias. quería colocar acá en el chat dos números de teléfonos. Uno es el de Harold, que es el fundador de HLC, y el otro es el mío, que soy el cofundador. Por si de repente alguno de ustedes tiene la intención de aprender a programar, pueda hacerlo con nosotros, si es que esa es la intención que ustedes tienen, o si es que desean aprender a programar de esta manera y con esta metodología con la que nosotros enseñamos y explicamos las cosas.
¿sí? Ha sido un gusto haber compartido con ustedes y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Larry. Bien, no me queda más que desearles buenas noches a todos los asistentes e invitarlos al día de mañana. Vamos a proseguir con nuestro evento en su cuarto día. Buenas noches con todos.